Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se escucha bien. Bueno, muy buenos días tengan todos. Realmente es un honor estar aquí frente a ustedes y pertenecer a este grupo de educación continua que, pues bueno, nos ha dejado muchas experiencias. En este caso, pues nos ha tocado este departamento de medicina interna. Y bueno, hablar de síndrome metabólico es la panacea en la actualidad, una epidemia que desde tiempos inmemorables nos ha venido afectando y tal parece que cada vez nos va alcanzando y no tenemos una verdadera situación o un verdadero estándar en qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento de esta serie de patologías que envuelven todo el síndrome metabólico. Entonces, vemos que el síndrome metabólico en la actualidad tiene un panorama muy sombrío. Realmente las enfermedades cardiovasculares ocupan los primeros lugares de mortalidad, de mortalidad en nuestro país y a nivel mundial. Realmente es un panorama sombrío porque cada vez estamos más gordos y a lo mejor yo no soy la mejor persona para dar esta plática con mi índice de masa corporal, pero es una patología que no nomás abarca a los adultos, ¿sí? Sino que ya viene incluso desde jóvenes o desde los niños que ya tienen una predisposición genética y aparte los factores ambientales empiezan a estar más gorditos. ¿Sí? Y desde ahí empiezan los problemas, ¿sí? Así que tenemos una serie de implicaciones sociales, culturales, genéticas, factores ambientales que nos van a condicionar la aparición del síndrome metabólico. Realmente esta plática va enfocada, bueno, es un review de esta patología y pues bueno, vamos a comenzar por dilucidar los factores que están implicados en el síndrome metabólico. Son varios, pero predisponentemente la obesidad abdominal, ¿sí?, va a estar presente en esta patología. Es por eso que de ahí tenemos una serie o una cascada de eventos que al final van a ser un círculo vicioso y que va a estar caracterizado por el aumento de la presión arterial, glucosa elevada, triglicéridos elevados y disminución de lipoproteínas de alta densidad. Básicamente son dos factores los que a través de la historia y los que nuestro entorno ha condicionado que esto vaya creciendo, ¿sí? Esto es por el exceso en la alimentación con alto índice de energía y aparte la reducción en la actividad física, ¿sí? Y esto lo vemos encabronados y lo vemos todos los días y lo vemos con nuestros pacientes y se lo vivimos comentando, incluso nosotros queremos hacer dieta y no hacemos dieta, ¿sí? Entonces todo esto, ¿sí?, va condicionando una serie de factores que culminan en esta patología, en esta entidad nosológica que es el síndrome metabólico. La importancia de hablar de este tema es que es un factor predisponente para que se desarrollen una serie de enfermedades como diabetes, ¿sí?, enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática no alcohólica. ¿Qué quiere decir? Podemos ser cirróticos simplemente por el hecho de estar pasados de peso, neoplasias, infertilidad, o sea, no solo nos está matando, sino también no nos está dejando reproducirnos, es algo medio aberrante, y también se relaciona con demencia. Entonces, ¿cómo puede ser posible, o cómo ha sido posible que desde que hemos iniciado la historia hayamos terminado de esta manera, siendo presas de la mercadotecnia y estando con exceso de alimentos con alto índice calórico? Y pues ya no somos los delgaditos llanos, sino que estamos cada vez con un aumento de peso, y yo creo que es una patología que, bueno, nos abarca a todos, nos afecta a todos, a nosotros como médicos en nuestra práctica diaria, ¿sí?, y pues como personas también. Existen varias definiciones de síndrome metabólico, incluso las descritas por Raven como el
síndrome X, donde la característica principal es el síndrome de la resistencia a la insulina. De ahí es que se han hecho varios criterios, no para clasificar la enfermedad, básicamente para darnos cuenta o encender nuestras antenitas, nuestros focos rojos, y decir que tal o cual paciente tiene factores de riesgo de complicación, tiene factor de riesgo cardiovascular, tiene factor de riesgo para que desarrolle diabetes, factor de riesgo para que desarrolle una enfermedad hepática. Entonces, desde 1998, ya la Organización Mundial de la Salud, bueno, ha establecido varios criterios, pasando también por la Asociación de Endocrinología, la ATP3, la Federación de Diabetes, 2005, 2009, y varios y depende de los criterios que utilicemos, va a ser el grupo etario que vamos a estar viendo. De hecho, muchos de los estudios que se realizan son en base a tal o cual criterio, es por eso que a veces la prevalencia varía un poquito, o la incidencia varía un poquito, porque, por ejemplo, en México están usando, o sea, para hacer la prevalencia de México, pues nos hemos enfocado mucho en la ATP3, y varios de los criterios, por ejemplo, en la OMS, ¿sí?, toma en cuenta que un paciente que tiene una intolerancia a la glucosa, una glucosa alterada en ayuno, o que ya tiene diabetes, y una disminución de la sensibilidad de la insulina, más dos de los siguientes, que es el aumento de peso, por ejemplo, en los hombres que tengan un índice de masa corporal mayor de 30, hablando de los que es la OMS, lo que había mencionado de la glucosa, triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, una disminución de lipoproteínas de alta densidad y un aumento de la presión arterial arriba de los 140/90. Tenemos que es una definición, es un paciente que tiene criterios definitorios para síndrome metabólico. En lo que concuerdan todas es que, por ejemplo, la glucosa, ¿sí?, por ejemplo, ya en la ATP3, tenemos que los triglicéridos arriba de 150 miligramos o decilitro, o que el paciente esté utilizando medicamentos para hipertrigliceridemia. Entonces, si el paciente está utilizando este tipo de medicamentos y aunque tenga 140, es un criterio definitorio. Y también concuerdan en el aumento de la circunferencia de la cintura, arriba de, por ejemplo, en esta clasificación, arriba de 102 centímetros en los hombres, ¿sí?, o arriba de 88 centímetros en las mujeres. Entonces, pantalla, 115. Y esta, la de la Federación Internacional de Diabetes, bueno, son cortes de la circunferencia de cintura, pero ya depende el tipo etario de edad. En estas clasificaciones, bueno, ya no toman 140/90, ¿sí?, en la endocrinología, sino son un poquito más rígidos con este aspecto, y desde 130/185, o que estén manejando medicamentos antihipertensivos, bueno, podemos catalogar a un paciente que tiene criterios para tener un síndrome metabólico. ¿Cómo está la prevalencia en México? Realmente en Estados Unidos, la prevalencia en los últimos estudios que se han realizado, estamos en un 35%. En México, sí, tenemos un 32.4% de prevalencia, ¿sí?, de síndrome metabólico y obesidad, que esto conlleva diabetes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? 32.4% de los adultos jóvenes arriba de los 20 años son obesos, tienen un índice de masa corporal arriba de los 30, y de hecho un 38.8% tiene sobrepeso, ¿sí?, en donde sus índices de masa corporal eran entre 25 y 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado. Afecta más a las mujeres, la obesidad, pero los hombres somos los que tenemos más porcentaje de sobrepeso. Y bueno, probablemente no ganemos las Olimpiadas, no ganemos los mundiales, pero sí, en Latinoamérica somos el primer lugar, ¿sí?, en cuanto a obesidad por prevalencia, ¿sí?, tan solo un pequeño porcentaje por debajo de Estados Unidos.
Y tiene que ver con muchas circunstancias, tanto como los crecimientos demográficos, como la rápida urbanización, ¿sí? Como la falta como la disminución del estatus socioeconómico de los pacientes. Entonces, todos estos son condicionantes que nos ha afectado y que ha hecho que tengamos una prevalencia tan elevada. En una revisión que se hizo, bueno, aquí es donde tenemos que la prevalencia en conjunto en los países de Latinoamérica. México, estamos en los primeros lugares, ¿sí? Junto con Argentina, Uruguay, Nicaragua. Uruguay es el que tiene en primer lugar en el índice de obesidad en los niños y en los adolescentes. Ahí se nos ganan ellos, pero nosotros ganamos los demás. Bueno, aquí lo que les decía, Uruguay lugar, en los niños jóvenes de 2 a 19 años. Entonces son situaciones que son alarmantes, porque esto quiere decir que esto no se va a acabar dentro de poco tiempo. ¿Sí? Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, y si no tomamos medidas, o si no hacemos nuestro trabajo en salud pública de tener o reforzar las medidas preventivas de obesidad, de reforzar las medidas para que tengamos un poquito más de cultura del ejercicio o la disminución de la ingesta calórica, pues así vamos a estar. ¿Sí? Y quien no ha tenido pacientes también, y es difícil en nuestro entorno, que le dices, bueno, tiene que hacer una dieta, y dices, no, pues es que mi trabajo no me deja, o todo el día trabajo, y realmente tus cifras glucémicas arriba de los 200, 300, no lo puedes controlar porque tiene unos factores que no lo dejan llevar una dieta, llevar un régimen de ejercicio. Entonces, son muchas situaciones con las que estamos compitiendo, y tal pareciera que si fuera un monstruo de 1000 cabezas contra el que estamos luchando, y que parece que estamos perdiendo la batalla. En un estudio que se hizo, que se llama Estudio Carmela, donde se incluyeron más de 11,000 pacientes entre el rango de 25 y 64 años de edad en 7 países de Latinoamérica, México sacó la prevalencia de un 8.9% en cuanto a diabetes, 31%, como ya había mencionado hace un momento, en obesidad, y síndrome metabólico de un 27.2%, y otra vez somos el primer lugar en ese estudio. Nos ganan, ¿sí? En este estudio, los demás países, el rango de diabetes de prevalencia fue entre 4.4 a 8.1%, obesidad 16.3 a 26.6%, síndrome metabólico 13.7 a 25.8%, y estos fueron criterios, se utilizaron los criterios de la ATP3 para definir la prevalencia de nuestros pacientes. Estos son los criterios que se utilizaron. Bueno, ¿y cuáles son los factores? Bueno, ya vimos el impacto que tiene y el impacto negativo que ha tenido en este país. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, o cuáles son los marcadores tempranos o los cuales nos pueden alertar sobre si el paciente va a desarrollar un síndrome metabólico, o sobre las potenciales complicaciones que va a tener? Pues uno, un paciente que sea sedentario, de entrada. Paciente que tenga menos de 30 minutos de caminata 5 veces al día, o que simplemente no haga nada, ¿sí? Es un paciente que es un marcador temprano y está definido de esa manera, y que es un factor de riesgo cardiovascular, porque al final de cuentas el síndrome metabólico es un factor independiente del riesgo cardiovascular. Tabaquismo, una circunferencia mayor de 100 centímetros, o de 80 en hombres, 85 en mujeres. Hace rato había dicho 102, pero esos son los criterios definitorios, y estos son los marcadores tempranos. Con el simple hecho de tener sobrepeso, marcador temprano, hiperglucemia postprandial aislada entre 140 y 199, o un hiperinsulinismo elevado en ayuno, pacientes mayores de 45 años, o que sean menores de 45 años pero tengan más factores de riesgo, o que tengan más marcadores tempranos, multiparidad, menopausia precoz, anovulación crónica, o hiperandrogenismo, y bueno, antecedentes de familiares diabéticos, línea directa, que son mamá, papá o hermanos. La fisiopatología es
es una cadena de una serie de eventos desafortunados que va a comenzar con la resistencia a la insulina, y esto va de la mano con la obesidad, el aumento de la circunferencia, el aumento de la grasa visceral, el aumento del índice de masa corporal, y que esto va a dar una hiperinsulinemia compensadora. El hecho de tener una hiperinsulinemia compensadora tiene efectos deleterios en los procesos inflamatorios, procesos procoagulantes, y pueden desarrollar más patologías, por ejemplo, hipertensión, daño endotelial, diabetes, ¿sí? Por el mismo, cuando ya la célula beta se cansa, dislipidemia por defecto en el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Defecto en el almacenaje de los ácidos grasos, obesidad obviamente por el defecto en el almacenaje, ¿sí? Disfunción endotelial, y finalmente aterosclerosis, que como es aterosclerosis ya hace una placa de ateroma y se rompe y se va y viaja, bueno, entonces ya nos hace una enfermedad cardiovascular, ya sea cerebral o cardíaca. Y bueno, los tres pilares en la resistencia a la insulina básicamente pueden ser por defectos, ¿sí? En la actividad del receptor o en los efectos intracelulares que vaya a realizar la insulina, y finalmente en el efecto biológico final. Entonces, la actividad del receptor, que puede ser tirosina o proteincinasa, esa es una de las características de la resistencia a la insulina. El otro es la cascada de la fosforilación o desfosforilación intracelular de la serina, que también se conoce como maptinasa, y el efecto biológico final de la insulina es la acción que realiza. Entonces, estas tres características son recurrentes en la resistencia a la insulina. Y hay una serie de eventos o de factores que se van a desencadenar por el simple hecho de tener aumento en los niveles séricos de insulina, ¿sí? Tales, pues, va a llegar un momento en que va a haber alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Se va a caracterizar por alteraciones en la glucosa en ayuno, recordando que la alteración definitoria por los criterios ADA de diabetes, arriba de 125 miligramos sobre decilitro, una alteración en la tolerancia en la glucosa, dislipidemia, aumento de triglicéridos, disminución de lipoproteínas de alta densidad, aumento de lipoproteínas de baja densidad, aumento de triglicéridos postprandiales, disfunción endotelial, que es básicamente todo el daño que conlleva que tengamos una complicación u otra en la fisiopatología de la diabetes. Por eso va a haber un incremento en la adhesión de las células mononucleares, aumento de las concentraciones plasmáticas de moléculas de adhesión celular, aumento plasmático de concentración de metilcarginina, ¿sí? Alteraciones de factores procoagulantes, aumentos de fluidinógeno, cambios hemodinámicos, aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, recordando que hay una compensación rápida y una compensación lenta, y que finalmente la compensación lenta es lo que nos da la cronicidad, la hipertensión arterial. Esto también va de la mano con el aumento de la reabsorción, un efecto natriurético que nos va a dar una retención renal de sodio. Sodio, por ser un osmol muy importante, pues más importante, pues va a llevar a un aumento del volumen intravascular, y eso nos va a causar hipertensión arterial. Bueno, es uno de los factores que causa hipertensión arterial. Como les había mencionado, efectos proinflamatorios que se van a dilucidar por el aumento de la proteína C reactiva, aumento de leucocitos y metabolismo anormal de ácido úrico, que puede, y también podemos ver trastornos en la respiración durante el sueño, que esas son las hormonales, el trastorno del sueño causadas por la síndrome de la apnea del sueño, que también tiene sus bemoles en cuanto a las complicaciones, que incluso falla renal, falla cardíaca, y aumento de la secreción ovárica de testosterona, que esto va de la mano, ¿sí? Con el síndrome ovario poliquístico. Entonces, hablando de qué es la hiperinsulinemia y de qué va de la mano, pues tenemos que la hiperinsulinemia pues, va de la mano en cuanto a la intolerancia de glucosa y en el desarrollo de diabetes tipo 2. Y esto se va a tener, lo vamos a ver con un defecto en la capacidad de secreción de insulina, ya sea un defecto agudo o un defecto sostenido, una disminución en la capacidad de insulina para disminuir la producción de glucosa hepática,
y mejorar el aprovechamiento del periférico de glucosa, la capacidad de que detiene la glucosa en entrar en una célula aún sin insulina, recordando que, por ejemplo, glóbulos rojos, neuronas, multiplican insulina. Y pues tenemos que simplemente con estos factores, por ejemplo la diabetes, el hecho de tener diabetes tipo 2, aumenta en 3.3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, y el síndrome X o síndrome metabólico, 2.3 veces más el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, por sí solo el síndrome metabólico es un factor de riesgo cardiovascular. La hipertensión arterial, esto va de la mano, bueno, aumenta, es lo que había mencionado ahorita, aumenta la absorción de sodio en los túbulos contorneados proximal y distal, que es un efecto natriurético. Este da un aumento secundario del volumen, que también ahorita lo había mencionado, una estimulación de la bomba de sodio hidrógeno, que ocasiona alcalosis intracelular, se activa factores de crecimiento, hay síntesis de colágeno, acumulación de lipoproteínas de baja densidad, y esto nos va a llevar de la mano a una disfunción arterial. Favorece la producción de endotelina 1, y esto bloquea la acción del óxido nítrico. El óxido nítrico es el principal vasodilatador endotelial, ¿sí? Y esto se ha explicado mucho en la crisis en cuanto al tema de disfunción endotelial, que va a ocasionar vasoconstricción, entonces aumento de volumen, disfunción endotelial, vasoconstricción, aumenta la presión. Entonces, hiperinsulinemia y obesidad, dislipidemia. Bueno, los efectos que tiene la hiperinsulinemia en cuanto a la obesidad, bueno, es que en el tejido adiposo es el principal sentido de depósito en forma de triglicéridos. La hiperinsulinemia o la insulina inhibe la lipólisis, al contrario de lo que son las catecolaminas, cortisol, ¿sí? Y hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahí va a haber un defecto en el almacenamiento de los ácidos grasos. Esto puede llevar, o esto nos va a llevar también a la mano, de reducción en cuanto al metabolismo de lípidos, que nos puede causar hipertrigliceridemia, que habíamos mencionado, disminución de proteínas de alta densidad y aumento de la baja densidad. Estas la insulina aumenta las de baja densidad de tipo B, que son más susceptibles a la oxidación y son las que son más aterogénicas. Lo que habíamos comentado también el síndrome de ovario poliquístico, que es una patología una normalidad endógena muy común en mujeres premenopáusicas y que tienen una amplia relación con el síndrome de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Entonces, no solamente dogmáticos, como lo puedo decir. Y bueno, es una patología que a la vez no tenemos muy en claro qué vamos a hacer con esos pacientes, que es el hígado graso no alcohólico. ¿Sí? Son esos pacientes que ocasionalmente tienen dolor en el pulmón derecho, por lo que ustedes quieran, y el médico del primer contacto le manda un ultrasonido, se ve hiperrefringente y dice tiene una estatura hepática grado 1, ¿sí? Y el paciente está con un índice de masa corporal de 29, ¿sí? Tiene a lo mejor unos triglicéridos de 160, y esto es un factor de riesgo directo para cirrosis hepática no alcohólica. Entonces, el contenido hepático de grasa es independiente del índice de masa corporal, ¿sí? Y la grasa subcutánea visceral. Esto en este estudio es lo que es bueno, voy a enfatizar un poco, que no importa si está gordo o flaco, al final de cuentas, simplemente con tener un hiperinsulinismo va a ser el responsable de que haya un contenido graso hepático. ¿Sí? O sea, puede estar a lo mejor en 25 de índice de masa corporal, pero si hay hiperinsulinemia, directamente causa un defecto en el almacenamiento de ácidos grasos a nivel hepático, y esto puede ocasionar hígado graso no alcohólico. Entonces, es una gama alta, una serie de factores que nos va a llevar a la resistencia a la insulina, tanto ambientales, genéticos, hablando de obesidad genética o poligénica, monogénica, poligénica, que es la obesidad común, y nos va a dar hipertensión arterial, y diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, microalbuminuria. Y eso nos tiene que dar a entender que en los pacientes que nosotros tengamos sentados enfrente de nosotros y que acudan por cualquier otra cosa y lo veamos gordito,
realmente tenemos que hacer un escrutinio diagnóstico sobre hipertensión, sobre diabetes, ácido úrico, ¿sí? Función renal, porque muchos de estos pacientes comienzan con el daño endotelial incluso mucho tiempo antes de que les detecten diabetes, ¿sí? Por el simple hecho de tener aumento de insulina. Esto va de la mano a disfunción endotelial y aterosclerosis con la serie de factores procoagulantes, alteraciones en la oxidación de ácidos grasos, hiperglucemia, estados procoagulantes, respuesta inflamatoria crónica, la obesidad, interleucina, factor de necrosis pulmonar alfa, que al final de cuentas es un marcador de inflamación, ¿sí? Y todo, resistencia a la insulina. Y al final, el riesgo cardiovascular elevado. Entonces, eso es lo que nos está matando. No nada más la diabetes, no nada más la hipertensión, y no es el simple hecho de tener sobrepeso, es un factor de riesgo cardiovascular elevado por el hipertensión. Entonces, todos estos procesos inflamatorios, oxidativos y hipercoagulabilidad son los que nos condicionan este riesgo cardiovascular, y no tener en cuenta que nada más porque el paciente se va a infartar porque tiene colesterol elevado, sino que son una serie de factores que envuelven toda esta patología. ¿Sí? La resistencia a la insulina es una enfermedad inflamatoria crónica que ocasiona daños a nivel cardiovascular, facilita el proceso fisiopatológico de la arteriosclerosis y aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Médico de primer contacto, médico de segundo contacto, tercero, cuarto, quinto contacto, son medidas bien sencillas. Y muchas veces pensamos que no tomarle el peso al paciente, o puede salir el hecho de que no lo medimos de la cintura, que muchas veces ni lo medimos, en consulta y más en una institución donde tenemos el tiempo encima. Nos estamos saltando un paso importante en el diagnóstico, y probablemente no nos estemos dando cuenta, y esto es lo que nos está pegando en el aumento de la prevalencia. Estas son medidas bien sencillas que pueden ser antropométricas, clínicas y bioquímicas: perímetro de la cintura, perímetro de la cadera, corpulencia, y ¿qué es lo que necesitamos? Citométrica, verlos, checarlos, obesidad central, peso, báscula, hipertensión arterial, bioquímicos, bueno, glucemia, relación de glucosa e insulina menor a 6, hipertrigliceridemia, colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad, proteínas, examen general de orina para ver si no está tirando proteínas, depuración de creatinina también, o determinación de proteínas en orina de 4 horas, electrocardiograma, para ver si no hay un daño ya, que veamos ya datos de hipertrofia ventricular, algo de disfunción ahí ventricular, que nos da falla cardíaca. En un paciente que a lo mejor todavía ni se conoce de falla cardíaca, porque a lo largo de todos los médicos que lo han revisado, no lo hemos revisado de una manera adecuada, fehaciente, para determinar todas estas características: radiografía de tórax, aumento del índice cardíaco. Y básicamente no me voy a meter tanto no voy a profundizar tanto, sino simplemente tener en cuenta y darnos la tarea de que son cosas sencillas, son situaciones sencillas las que podemos hacer en el consultorio, y podemos ir clasificando a los pacientes y dándoles un rumbo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Existen varios biomarcadores, ¿sí? Nobles y no tan nobles, como la leptina, la determinación de adiponectina, grelina, ¿sí? Que son marcadores de síndrome metabólico que unos van a aumentar y van a disminuir, y que podemos estar observándolos, por ejemplo, determinación de interleucina, factor de necrosis tumoral, incluso el ácido úrico, ¿sí? Pero todas las acciones para normalizar esos niveles, si tenemos alteraciones o ya nos aventamos a revisar los biomarcadores de los pacientes que no están disponibles. Todo es tratamiento, disminución de peso, y aquí dice disminución de peso. Manejo hipertensivo, obviamente sí es
tienen manejo diabético, si es que lo tienen, y vemos que en todos lados está metida la metformina. Ya sea que le meten un DPT4, yo DPT4, DPT1, insulina, un glucosúrico, digamos que están ahorita de moda en tecnología. La metformina no lo toma nadie, es un medicamento más barato que podemos utilizar desde el inicio y que veamos un paciente con factores de riesgo para síndrome metabólico. Y bueno, ya podemos hablar también de estatinas, que también son nuestras grandes aliadas en la hora de combatir o de querer aumentar las proteínas de alta densidad, de disminuir las de baja densidad. Y bueno, ya hay otros tratamientos también que son ya directamente para la obesidad, por ejemplo el Orlistat, cirugía bariátrica, que también está tomando mucho auge ahora en nuestros días. Y al final de cuentas podemos decir, es muy fácil, ¿no? El tratamiento del síndrome metabólico, desde que lo empezamos a ver, no es dieta, son cambios en los estilos de vida. O sea, debemos de dejar ese término de dieta, de que la dieta la tomo 2 semanas y la suspendo un mes. No, son cambios en estilos de vida ya de por vida, y tratar de que el paciente se quede con esa idea de que usted tiene que cambiar sus estilos de vida. Usted no tiene que hacer una dieta que vaya a dejar o vaya a suspender en cualquier momento. Usted tiene que cambiar su estilo de vida ya para siempre. ¿Sí? Ejercicio, obviamente, control de factores de riesgo y comorbilidades agregadas, que también lo he mencionado, control de dislipidemia con estatinas. Entonces, como conclusión, podemos decir que el síndrome metabólico es una entidad de alto impacto a nivel mundial, que personalmente aquí en nuestro México, ¿sí?, somos orgullosamente el primer lugar en cuanto a obesidad, en cuanto a diabetes, en cuanto a síndrome metabólico de los países latinoamericanos. Todavía no le ganamos a Estados Unidos, pero que realmente nuestros sistemas de salud están siendo devastados por esta patología. Entonces, el impacto sobre la diabetes mellitus, la hipertensión, la dislipidemia y la enfermedad cardiovascular pues es muy importante. El médico de primer contacto, pero todos, enfermería, realmente todos los que estamos en contacto con los pacientes en el ámbito médico o en el ámbito clínico, por así decirlo, tenemos nuestro papel en cuanto a la detección oportuna y el manejo de las patologías. Y obviamente, pues empezar por y pues de todo. Muchas gracias.